estamos listos para iniciar la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por acompañarnos este martes 9 de abril. Como siempre, los invitamos para que sigan toda la información en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, que nos escuchen en el Diario Pública FM a través de nuestras redes sociales y ahora también con el código QR que aparece en sus pantallas. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Meche? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y como lo decía ya Meche, en sus pantallas en estos momentos ya tienen el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para que puedan acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. La Organización de Estados Americanos, OEA, mantuvo una reunión este martes para analizar el impasse entre Ecuador y México tras la irrupción en la embajada de dicho país en Quito. El gobierno nacional recalcó sus intenciones de retomar las relaciones con el país norteamericano. En la reunión de la OEA, realizada por pedido de Ecuador, el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, mencionó que Glass se refugió en la Embajada de México en Quito, aún sabiendo que debía presentarse periódicamente, tras ser beneficiado de medidas sustitutivas en casos de corrupción, logrando así evadir la justicia. Ecuador entregó a dicho país toda la documentación de las sentencias del ex vicepresidente y México no habría considerado estos aspectos, por lo que consideran que no era pertinente un asilo político. Aspirábamos a que México diera cumplimiento a lo previsto en dichas normas y hubiera dispuesto la salida del señor Glass de Espinel, quien no reunía los requisitos para el asilo. Ecuador recordó que el artículo 41 de la Convención de Viena establece que todas las misiones diplomáticas deben respetar las leyes del país que los acoge y no deberán inmiscuirse en asuntos internos. Ningún delincuente puede ser considerado como perseguido político. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. De su parte, Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, España, entre otros, consideran que se transgredió el artículo 22 de Viena, que establece que las sedes diplomáticas de cualquier país son inviolables. Argentina entiende que ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. Lo mismo señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien no se refirió a la situación de Jorge Glass, pero sí al convenio de Viena. La norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior. Finalmente, Dávalos recalcó las intenciones que tiene Ecuador para retomar las relaciones con México y superar este impasse. Además, instó a los Estados miembros para actualizar las normas sobre asilo diplomático, con el fin de enfrentar posibles abusos del crimen organizado transnacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en los últimos días se ha hablado de actos, declaraciones y comportamientos que han sido calificados como traición a la patria. En el siguiente reportaje abordamos este término y lo que significa. Hace décadas ya, en época de guerra internacional, en el Ecuador se acuñó el término traición a la patria. En este 2024 lo volvimos a escuchar. En las calles, eso es lo que se entiende como traicionar a la patria. Cuando una persona hace lo malo en contra del país, invitando al resto de países a tomar represalias contra su propia patria. Para el presidente Daniel Noboa, es la conducta que han tenido políticos de oposición. Han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Ello en referencia a los comentarios difundidos por el expresidente Rafael Correa en medios de comunicación internacionales, solicitando sanciones económicas al país por irrumpir en la embajada mexicana en Ecuador. Correa dijo que le cobren cosas exorbitantes. Él no tenía por qué decir eso porque es un ecuatoriano. Muy penoso que haya incluso un expresidente que en el afán de su intento de volver al Ecuador y de desprestigiar a cualquiera que no sea él, pues
pida las sanciones más drásticas para su propio país, ¿no? El abogado Andrés Castillo, en cambio, sí considera que debería sancionarse al exmandatario. Eso podría ser identificado o podría ser reputado como una aproximación al enemigo, facilitación al enemigo. Si bien es cierto, no estamos en guerra, pero estamos con las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas suspendidas con México. Y el señor Correa abona para que la comunidad internacional sancione al Ecuador en beneficio del Estado mexicano y de su presidente López Obrador. Los analistas también cuestionan los comentarios porque las sanciones no serían contra el gobierno, sino hacia el Estado como tal. Nos va a perjudicar a nosotros. Un país que ya viene alicaído por la crisis económica, por la crisis de empleo. Lo que quieren es que esa situación se agrave, ¿no? Traición a la patria. Una figura en tiempos bélicos, pero vigente todavía en estos momentos de relativa paz. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El ex vicepresidente Jorge Glass fue dado de alta del Hospital Naval y fue trasladado de regreso a la cárcel La Roca, donde permanece recluido desde el último sábado. El SNAI informó que antes de su salida, Glass permaneció bajo observación médica permanente. Al determinar la normalidad en su estado de salud, se le autorizó su salida para su reingreso al centro carcelario en medio de un fuerte operativo de seguridad. El ex contralor Carlos Pollitt afronta en los Estados Unidos un juicio por 3 delitos relacionados al lavado de activos. En el primer día de comparecencias de testigos acudió el exfuncionario de la constructora Odebrecht, José Conceizao Santos, quien confesó que le habría pagado sobornos a Pollitt en 2010 para eliminar multas que la Contraloría había interpuesto a la empresa extranjera en el Ecuador. Según el testigo, al menos $6 millones le habría entregado en un lapso de 18 meses y que Pollitt incluso guardaba el dinero en cajas de champán. El dinero lo habría blanqueado el excontralor con la ayuda de su hijo, agregó el delator de Odebrecht. Analistas consideran que el gobierno deberá enfrentar un nuevo escenario político en la Asamblea con la Revolución Ciudadana como oposición. Advierten que el régimen afrontaría trabas permanentes por parte de la bancada correísta, por lo que le sugieren conformar una nueva mayoría en el Parlamento. Este miércoles la Asamblea retoma sus actividades legislativas luego del receso y para el gobierno esto representa enfrentarse a un nuevo escenario político. Por la coyuntura diplomática con México, la Revolución Ciudadana será oposición. Con esto se desbarata la alianza inicialmente conformada con el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista de ADN y que posibilitó, entre otros aspectos, la aprobación de 5 leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo. Para el analista político Andrés Jaramillo, el régimen perdió un espacio de gobernabilidad en la Asamblea y lo que palpará será una permanente obstrucción por parte del correísmo. Donde se intentará llevar al banquillo a los diplomáticos, a los ministros involucrados, a las autoridades, para que den cuenta de lo que está ocurriendo y en este sentido se le abrirá un nuevo espacio de confrontación que tendrá que ir gestionando. Ahora, es el momento adecuado para la conformación de una nueva mayoría entre la bancada oficialista con el PSC, Construye e Independientes. Jaramillo opina. Y más bien lo que se ve en el horizonte es que nuevamente exista esta lógica de mayorías móviles. Es decir, el Partido Social Cristiano y Construye se juntarán cuando vean conveniente impulsar una determinada agenda y no lo harán cuando efectivamente no lo vean prudente. A criterio del politólogo Alejandro Zavala, que el correísmo le apueste a la oposición sería una estrategia arriesgada si quieren llegar con aceptación ciudadana para las próximas elecciones, más allá de sus fieles y recurrentes votantes. La gente se da cuenta que, por ejemplo, el líder de la Revolución Ciudadana está buscando sanciones contra su propio país, solo con el afán de hacer daño al gobierno, de tener la razón. Está buscando sanciones para los ecuatorianos. Yo creo que a la gran mayoría de ecuatorianos esto no les va a caer bien. Lo que viene ahora en adelante será que la Asamblea canalice lo que decida la población en la consulta popular, argumenta Zavala. Porque son preguntas que necesitan sí o sí
pasar por leyes en la Asamblea. Desde este miércoles se verá qué papel adoptan las bancadas y movimientos en el legislativo y cómo su postura encamina o no la gestión de la política hacia el interés de todos los ecuatorianos. Javier Ceballos, Noticias 7. La Corte Constitucional ordenó la desclasificación de la información referente al caso del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera con Colombia en el año 2018. La Secretaría del COSEPE tiene un plazo de 30 días para entregar dicha información. A pocos días de cumplirse 6 años de los hechos, la Corte Constitucional emitió una sentencia a favor de los familiares del equipo de Diario El Comercio, secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera norte. Los altos magistrados aprobaron la desclasificación de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado COSEPE de marzo y abril del 2018, donde constan audios, transcripciones y la lista de asistentes del COSEPE que asistieron a las reuniones que investigaban el caso. Porque nos va a permitir conocer exactamente quiénes participaron de estas reuniones del COSEPE, qué es lo que se habló, qué es lo que se hizo y si en realidad se tomaron las decisiones adecuadas como para intentar precautelar la integridad y la vida de los 3. La sentencia de la Corte Constitucional obedece a una demanda presentada en julio del 2021 por los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, que fueron victimados por el Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC. Con esto, los familiares podrán esclarecer datos que aún son inciertos. Por ejemplo, conocer si el negociador que había sido designado en esa época tenía las credenciales necesarias para llevar a cabo estas negociaciones, valga la redundancia, respecto de la posible liberación en su momento. Durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso se hicieron ofrecimientos para desclasificar dicha información, pero esto nunca prosperó por la densidad de la misma. La clasificación que tenía la información era de secreta, secretísima, entonces no se podía divulgar pasados 10 años de su clasificación como tal. La Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado tiene un plazo de 30 días para entregar dicha información a los familiares de las víctimas, con las que analizarán sus siguientes pasos y además otorga 5 días adicionales para que los datos sean remitidos a la Corte Constitucional. Saber si esta información llega a un juicio internacional, que es una de las posibilidades que nosotros también nos hemos trazado con el objetivo de tener este acceso a verdad y justicia. Recordemos que el 13 de abril del 2018 se confirmó la muerte de Javier, Paul y Efraín. La última vez que el equipo periodístico fue visto con vida fue el 26 de marzo de ese mismo año. Ellos viajaron hasta Esmeraldas para investigar hechos violentos en dicha provincia, cuando fueron interceptados por alias Guacho y su grupo armado. Edison Saavedra, Noticias 7. La policía presentó detalles de la captura en México y posterior deportación de Félix F., un sospechoso de la desaparición y muerte del joven ingeniero Hernán Mendoza, quien fue reportado como desaparecido en la zona rosa de la capital y hallado muerto después de un mes a orillas del río Guayabamba, al norte de Quito. Las autoridades van armando de a poco el rompecabezas para que no quede impune la desaparición y muerte del joven ingeniero Hernán Mendoza, cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de febrero pasado a orillas del río Guayabamba, en el norte de Quito. La policía dio detalles la mañana de este martes sobre la situación de Félix F., quien fue ubicado por la Interpol en México y deportado a Ecuador, y quien es sospechoso del delito de desaparición con resultado de muerte de Hernán Mendoza, quien salió de un bar en el norte de Quito el pasado 26 de enero, permaneciendo por varias semanas como desaparecido. Él tenía una notificación roja activa, a través de ello, como repito, facilitó la ubicación de este ciudadano. Asimismo, al ser deportado y al llegar a Ecuador, él acá contaba con una orden de detención, la misma que sirvió para ser puesta a órdenes de la autoridad competente. La víctima fue embarcada en la avenida República y Pradera, norte de la capital, y en el taxi le dieron de tomar un vaso de cerveza que le habría hecho perder el conocimiento. Por versión del taxista, el muchacho fue abandonado con un amigo en el sector del puente de Guápulo, oriente de Quito. Con esta captura va a ser fundamental para que Fiscalía pueda establecer un poco más la claridad sobre este asunto y, como le indicaba, posiblemente existan más implicados o únicamente acá se cierre. Ya eso tendríamos que esperar para ver qué determinan las investigaciones. Como parte de las pruebas, la Fiscalía adjuntó pericias de audio y video que se hicieron a los videos de seguridad de cajero automático del que retiraron de la cuenta de Hernán Mendoza $260. En este caso, existe otra persona vinculada. Se trata de Stalin A., sobre quien se mantiene una orden de búsqueda de la Interpol.
Javier Ceballos, Noticias 7. La policía decomisó 2 toneladas del alcaloide que estaban en 4 caletas, en este caso, bajo el suelo de una finca en Manta. La policía informó que ninguna persona está detenida por este caso. Los detalles se los contamos a continuación. Las 2 toneladas de sustancia sujeta a fiscalización se encontraban encaletadas en una finca ubicada en el sitio Las Piñas, zona rural de la ciudad de Manta. Este hallazgo se da luego de una persecución a un vehículo que circulaba por donde se realizaba un operativo. 4 caletas subterráneas en el piso, obteniendo la cantidad aproximadamente de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. La droga se encontraba en paquetes tipo ladrillo, embalada y presentaba algunos logos. Se presume que este sitio funcionaba como centro de acopio. Además, por estar cerca de la playa, esta sería una de las rutas que utilizaban las bandas narcodelictivas. Sacar en las camionetas, haber llegado y haber sacado las camionetas para entrar a los puertos. En esta operación no existen personas detenidas, pero las unidades de antinarcóticos se mantienen en este lugar buscando más caletas que puedan tener sustancias sujetas a fiscalización. Todavía seguimos en la finca, estamos igual verificando en todo el sector. Tenemos 3 equipos más realizando la verificación. La droga fue llevada a uno de los patios de la Policía Nacional en Manta para la prueba de campo correspondiente y posterior su entrega a las autoridades. En Manabí se han incautado 10 toneladas de droga en lo que va del año, lo que sería un duro golpe al narcotráfico. El Frente Militar se reunió este martes para continuar con el análisis de estrategias que permitan enfrentar al narcoterrorismo y al crimen organizado en el país. La cúpula del Comando Conjunto abordó junto al ministro de Defensa los mecanismos y políticas para la defensa del Estado en el marco de la crisis de seguridad. Esto una vez que finalizaron los estados de excepción, pero a las Fuerzas Armadas se les asignó que continúen con operaciones a escala interna, así como mantenerse en los centros de rehabilitación social. Las matanzas en las cárceles han horrorizado al país y han sido noticia internacional, dejando una imagen oscura del Ecuador. Para ir a la consulta bien informado, preste atención a la pregunta 1, que tiene que ver con el trabajo de Fuerzas Armadas en el decomiso de armas. Este era el escenario en las cárceles del país antes de que se decretara el estado de excepción. Las bandas criminales protagonizaban sangrientas masacres al interior de los centros penitenciarios. Solo en 2 matanzas ocurridas en 2021, 198 personas fueron asesinadas en los amotinamientos registrados en diferentes centros penitenciarios. En total, desde 2020, unas 500 personas han sido asesinadas al interior de los reclusorios. Lo más sorprendente es que en todos ellos se usó armamento de grueso calibre. Pero ¿cómo ingresó esa artillería a las cárceles? La corrupción del sistema penitenciario y los débiles controles son la respuesta. Por ello, la pregunta 1 de la consulta popular dice: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? A lo que usted deberá responder sí o no. De ganar el sí, estas acciones buscarán que en lugar de decomisar las armas cuando ya están dentro de las cárceles, se lo haga antes de que lleguen a su destino final a través de operativos ejecutados con base en una planificación permanente en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. El 21 de abril usted recibirá una papeleta con las 11 preguntas del referéndum y la consulta popular, y en cada una de ellas podrá votar sí o no según crea conveniente, y recuerde ir a la consulta bien informado. Muchísimas gracias, Mili, por presentarnos este segmento especial sobre la consulta popular en el que cada día explicaremos el contenido de las preguntas. De inmediato vamos con noticias internacionales. Y el expresidente Donald Trump se encuentra bajo señalamientos del sector conservador estadounidense tras afirmar que el derecho al aborto debe ser decisión de los estados y no de las mujeres.
El expresidente Donald Trump enfrenta críticas de miembros de su propio partido republicano por afirmar que los derechos reproductivos de la mujer deben ser decididos por cada uno de los 50 estados estadounidenses. Los estados lo determinarán mediante votación o legislación o quizás ambas. Y lo que decidan debe ser la ley del país, en este caso, la ley del estado. Pero como presidente, Trump nombró a 3 magistrados de la Corte Suprema que luego apoyaron anular ese derecho en el ámbito federal. En un video difundido el lunes, Trump dice ser el responsable de esa decisión de la Corte Suprema. La vicepresidenta Kamala Harris no cree en sus buenas intenciones. Orgullosamente responsable de que 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva viva ahora en un estado donde está prohibido el aborto. Si él volviera a estar en una posición en la que pudiera aprobar una ley, aprobaría una prohibición nacional del aborto. El expresidente dejó claro que la política estaba en el centro de su decisión. Debes seguir tu corazón en este tema, pero recuerda, también debes ganar elecciones. En su mismo partido republicano han expresado indignación. El ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, describió este anuncio como una bofetada en la cara de millones de estadounidenses opuestos al aborto que votaron a favor de Trump. El presidente Joe Biden señaló que hay 21 estados que han prohibido o restringido el aborto desde el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Donald Trump acaba de respaldar todas las prohibiciones estatales sobre la atención reproductiva en todo el país. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Más información, amigos. Ante el déficit de viviendas que existe en el país, el gobierno lanzó este martes el Programa Nacional de Hábitat y Vivienda denominado Mi Linda Casa. Con esta iniciativa se prevé la construcción de al menos 45,000 viviendas. El Plan Nacional de Vivienda Mi Linda Casa se ejecutará entre los años 2024 y 2025. El proyecto tiene 5 ejes complementarios. Que la gente pueda acceder a una vivienda de entre 60 a 90 mil dólares, que le da una tasa de aproximadamente de $250 a $320 para que deje de pagar arriendo y pueda tener su casa propia. Se logrará con el apoyo de multilaterales, gobiernos autónomos descentralizados y la empresa privada. Vamos a lanzar 7 proyectos a nivel nacional de urbanizaciones que suman alrededor de 780 viviendas en todo el Ecuador. Estamos en Sierra, Costa, Oriente. Para ello, la reducción del IVA al 5% en materiales de construcción es un impulso, detalla Henry Yandún de Constructores Positivos. Esto va a ayudar a que primero sean más competitivas las viviendas, más asequibles. Son un 5% de anticipo, 5% de tasa de interés a 25 años. En el país hay un déficit de 650,000 viviendas, indicó el presidente Daniel Noboa. Explicó que con esta iniciativa se espera subsanar la brecha. Brindaremos 6,000 créditos para vivienda. Además, beneficiaremos a 45,000 personas con viviendas 100% subvencionadas y con arrendamiento social para emergencias. También entregaremos 12,000 títulos de propiedad para regularizar el uso de suelo. Además, se prevé reformar la ley para que hijos e hijas de las víctimas de femicidios y las personas que los cuidan puedan contar con una vivienda digna. Por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de la Mujer precisamente para poder asignar que por lo menos entre el 3 y el 5% de los proyectos habitacionales nuestros estén destinados para mujeres, cabezas de hogares y personas vulnerables por feminicidios o procesos de violencia intrafamiliar. Con este programa se espera impulsar más de 500,000 fuentes de trabajo vinculadas al sector de la construcción. Olga Velasco, Noticias 7. Damos por concluido el evento. Y les contamos que alrededor de 1.000 operativos de control de precios se desarrollaron a nivel nacional a inicios de abril. Y este martes las autoridades gubernamentales revisaron en el mercado mayorista que los precios de la canasta básica no se hayan incrementado, pues estos no pagan IVA. Las autoridades informaron a los comerciantes que incrementar el valor de los productos de forma ilegal es sancionado con 15 o 30 días de privación de libertad, según el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal. La primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, impulsa el proyecto de rescate a mujeres y niños en situación de violencia, el cual está sumando esfuerzos por parte del sector privado con donaciones y apoyo financiero.
La mañana de este 9 de abril, el primer colaborador del programa de rescate a mujeres y niños en situación de violencia firmó un acuerdo de compromiso para contribuir con la reinserción productiva de este grupo en riesgo. Entre las cifras de violencia de género, se estima que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de abuso. La primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, quien lidera esta iniciativa, espera poder impactar a las mujeres a través de becas y capacitaciones. No podemos permanecer indiferentes ante esta realidad que puede ser cambiada si todos juntos trabajamos en darles una oportunidad de desarrollo y empleabilidad. Y por eso nace este proyecto. La empresa de tecnología aportará con equipos como pizarras dinámicas y tablets. Aparte, se encargará de la formación académica enfocada en la tecnología, que se sumará a las capacitaciones ya programadas por la Universidad de Ecotec. También nos están otorgando un taller adaptado a las necesidades de este segmento para aprender tecnología básica que le pueda servir en sus negocios. Y lo mismo vamos a aplicar para los jóvenes y los niños. Porque este proyecto no solamente queda en las mujeres, va a los jóvenes y a los niños. El programa está planteado ejecutarse en 14 meses a través de 3 fases, que iniciaron el pasado mes de marzo y finalizarán en mayo del 2025. Manuela Bedón, Noticias 7. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta meteorológica sobre el incremento de la temperatura diurna hasta este viernes 12 de abril. ¿Qué provincias se verán afectadas? Conozcamos más a continuación. Durante el fin de semana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, registró un cambio en la corriente de aire que circula en nuestro territorio. Javier Macas, analista de pronósticos de esta institución, explica que desde el Caribe proviene una corriente de aire seco. Limita primero el contenido de humedad, limita la formación de nubes, luego permite mucho el ingreso de la radiación ultravioleta, incrementa la temperatura, incrementa las ráfagas de viento. Eso prácticamente son las condiciones que tendríamos prácticamente durante toda esta semana y es posible que incluso se prolongue hasta la próxima. Este incremento de la temperatura diurna afectará especialmente a las siguientes provincias. En la región interandina, a Imbabura y Pichincha, donde se podrían llegar hasta los 27 grados centígrados. En la zona litoral, Guayas, Manabí y Santa Elena, donde la temperatura podría incrementar hasta los 35 grados centígrados en la sombra y la sensación térmica hasta los 38 grados centígrados. En la Amazonía, Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago se verán afectadas, incrementando su temperatura diurna hasta los 34 grados centígrados. Esto podría ir variando hasta el próximo 12 de abril. Según Macas, estas condiciones meteorológicas podrían prevalecer hasta mediados de este mes. El fenómeno del Niño ya se terminó. Nosotros ya estamos entrando a condiciones neutras. Las lluvias son propiamente de la época, por eso es que iniciamos un abril bastante lluvioso. Lo que sí es un poco atípico es tener este ingreso tan prevaleciente, digamos así, de una masa seca tan amplia, tan grande. Ahora, nosotros podríamos tener entre el 15 y 20 de abril nuevamente un incremento de condiciones para eventos de precipitación, que de igual manera responderían a la época. Ya no influencia del Niño no sería. Entre algunos de los efectos de las temperaturas altas está la posibilidad de afectaciones en los cultivos y disminución de su rendimiento. Para la ciudadanía, se recomiendan las siguientes precauciones. Utilizar bloqueador solar con un factor 50 de protección de radiación ultravioleta, ropa de colores claros y manga larga, sombrero, sombrilla y gafas, hidratación constante incluidas a las mascotas, evitar la exposición directa al sol entre las 12 y las 2 de la tarde, que es la hora pico en la radiación. ¿Cómo ve usted el clima ahora en abril, que normalmente es de lluvias? El clima ha cambiado mucho y tenemos que protegernos. Manuela Bedón, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa Asín realizó un recorrido por el sector de La Gasca en el norte de Quito para supervisar la atención gubernamental brindada a los ciudadanos afectados por el último aluvión. El primer mandatario también hizo la entrega de nuevos kits de asistencia humanitaria y otros de contingencia. En cuanto a la entrega de electrodomésticos, el presidente Noboa detalló que los aparatos entregados se obtuvieron de procesos de incautación en la aduana. Entre los insumos entregados están cocinetas, refrigeradoras, lavadoras y secadoras. Para mí esto demuestra el principio
más importante de este gobierno, que es tener la empatía y ponerse en los zapatos del otro, y ayudar y ser solidario. En todas estas situaciones estaremos juntos. Somos un gobierno solidario, somos un gobierno fuerte, pero también un gobierno empático. Y siempre cuenten con nosotros, estaremos aquí de vuelta y tenemos que solucionar pues no solo estos problemas, sino ya un problema ya a mediano y largo plazo, que es la parte de las estructuras, y lo vamos a hacer con nuestros ministros. En otros temas, ¿sabías que el costo de una operación cardiovascular en el sector privado tiene un valor desde $45.000? Bueno, a través del Ministerio de Salud Pública, el paciente recibe el tratamiento de forma gratuita. ¿En qué hospital y cómo acceder? Aquí te lo contamos. En el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante del Ministerio de Salud Pública, desde enero se han realizado 14 cirugías cardiovasculares, de las cuales 7 son cirugías con bomba de circulación extracorpórea, una máquina que durante la operación realiza las funciones del corazón y pulmones. Los beneficiarios son pequeños de entre 0 meses y 14 años con 11 meses, que padecen patologías como conducto arterioso persistente, comunicación interventricular, comunicación interauricular, canal aurículo-ventricular completo, entre otras. Estas patologías son congénitas, es decir, que los recién nacidos o niños nacen con ellas. Si deseas acceder a este tipo de operaciones, el paciente deberá ser evaluado por el Servicio de Pediatría, especialidad cardiología, y realizarse los exámenes que el especialista considere necesarios. El servicio brinda atención de consulta externa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8:30 de la noche, y en el servicio de hospitalización el horario es ininterrumpido durante la semana. Los cuidados también son importantes luego de la cirugía. Por ello, dentro de las evaluaciones posquirúrgicas inmediatas, al paciente también se le realizan exámenes de laboratorio, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una valoración clínica minuciosa. Y finalmente, cuando el paciente es dado de alta, se continúan los controles por medio de la consulta externa. De esta manera, se garantiza y se protege la salud de nuestros pequeños. Varios libros fueron distribuidos entre los estudiantes de Guayaquil gracias a la campaña Edúcate Guayaquil. Esta iniciativa de carácter gratuito beneficiará a miles de estudiantes y brindará apoyo a los docentes con el material proporcionado. Para obtener más información, vamos a revisar la siguiente nota. La Empresa Pública de Acción Social y Educación, DACE, en colaboración con el municipio de Guayaquil, ha realizado una entrega con diversos textos educativos dirigidos a estudiantes desde primer grado hasta tercero de bachillerato en la ciudad. Estos libros, respaldados por el Ministerio de Educación, abarcan áreas fundamentales como matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, desarrollo humano integral, física, química, biología e historia, adaptados al nivel académico de cada estudiante. Este importante esfuerzo beneficiará a un total de 78,000 estudiantes, pertenecientes a 334 unidades educativas, tanto particulares, municipales y fiscomisionales. Además, se complementará esta entrega con el acompañamiento de los docentes, quienes contarán con una guía de estudios para garantizar un aprendizaje efectivo y significativo. Esta iniciativa no solo fortalece el acceso a la educación de calidad, sino que también promueve la equidad y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil en Guayaquil.